Buenos días con todos y todas. Seguimos con nuestra propuesta de Foro de Ciudadanía y Paz desde la Fe. En esta oportunidad me propongo trabajar a partir de una confrontación que hemos podido presenciar, ver en los últimos meses en el Perú, pero que creo que también se da en todos los países donde la población originaria es abundante. Y es el no entendimiento, el contraste entre lo que llamamos la democracia representativa, recibida de las grandes revoluciones del siglo XVIII, XIX, más o menos, y lo que se suele llamar la democracia directa. Y creo que ahí haya habido en las protestas, en los últimos acontecimientos políticos, un formidable malentendido sobre cómo se concibe el manejo de la sociedad y en particular cómo se maneja democráticamente una sociedad, un país, una nación. Y creo que este debate entre democracia representativa enclenque un poco, ¿no? Que está ya por llegar a su fin, digamos, y una propuesta vigente, de cierta manera, a nivel de las bases originarias de una democracia directa, creo que esta confrontación sería interesante para trabajar. Y les doy algunas pistas desde la fe. Siempre la segunda parte de mi reflexión tendrá que ver en particular con los relatos de la resurrección en los evangelios sinópticos y cómo estos relatos, de cierta manera, nos abren pistas de reflexión. También podremos hablar, y lo haremos al final, de la propuesta de sinodalidad del Papa Francisco, que va también en esta dirección de lo que llamaría una democracia directa. Pero quisiera empezar recordando un viejo principio que quizás algunos que han trabajado las ciencias humanas, la sociología, recordarán, que es el viejo principio de Peter. Peter ha demostrado y descrito también un fenómeno social y político y, bueno, institucional, no solamente político, institucional, universal. Es que las instituciones crecen, curiosamente, a la medida de sus competencias, ¿no? Cuando, no sé, pues cuando un policía se porta bien, lo ascienden a oficial, ¿no? O suboficial y termina general. Pero el problema es que cuando uno es competente y eficiente a un nivel del sistema, no lo es necesariamente al nivel superior, ¿no? Se lo sube, se le asciende al nivel superior porque es eficiente en su nivel y a medida que va subiendo se vuelve totalmente ineficaz e incompetente. Y creo que eso es lo que estamos viendo en muchas de nuestras instituciones, donde los que están arriba son absolutamente incompetentes. Quizás incluso no han sido competentes en los niveles inferiores, pero han subido por, no sé, compadrazgos, corrupción, comprando su puesto, en fin. Pero lo que sí es universalmente visible entre nosotros, en América Latina en particular, es que los que ocupan los puestos de mando, que son puestos extremadamente complejos por la complejidad de la sociedad en la cual estamos, son también inmensamente incompetentes. Y si no fuera por los subalternos, que son técnicos, que son gente de cancha, profesionales, los sistemas estarían derrumbándose totalmente. Y creo que los estados nacionales y la democracia representativa heredada del siglo XIX están en un proceso de podredumbre generalizada y rápida. Y frente a este principio de Peter, que lo vemos
así claramente en la decadencia de la democracia representativa y de los sistemas modernos. Frente a eso, les invito a regresar al origen de la democracia, que fue la experiencia de Atenas, Atenas que fue como el crisol de la utopía democrática occidental. Por supuesto que era una cosa muy nuclear y muy aristocrática. Eh, Todos los ciudadanos varones y libres, es una ínfima minoría, designa, fiscaliza la marcha de la comunidad. Ese es el ágora, ¿no? La famosa ágora, donde el debate es libre, abierto para todos. No niego, pues, las contradicciones y las ambigüedades aristocráticas del sistema ateniense. Pero voy a volver a esta propuesta porque tiene que ver con algunos modelos de las tradiciones originarias latinoamericanas que quizás hemos perdido de vista y que podrían servir de inspiración. No digo de modelo, sino de inspiración para ir pensando una democracia nueva, una sociedad nueva, una nueva Jerusalén, diríamos, en lenguaje apocalíptico. También es importante recordar que la conciencia democrática no es natural, es como una conquista, es un crecimiento ético de la conciencia muy lento. Es esta ética crítica en medio de una permanente pulsión dialéctica, que quizás ella sí es más espontánea, la pulsión entre dominación y sumisión. Yo creo que la pulsión de base en las colectividades humanas es esta oposición o más bien este pacto implícito entre dominantes y sumisos. El autoritarismo, por ejemplo, resurge constantemente en momentos de crisis y de mucha vulnerabilidad social, como que el autoritarismo aparece como la solución, ¿no? Estoy pensando en el presidente Bukele en El Salvador, por ejemplo, que tiene una inmensa aprobación de la población cansada por la decadencia de los sistemas, todos los sistemas y en particular los sistemas dichos democráticos. Si miramos la iglesia primitiva, también a mí me parece que en la iglesia primitiva ha habido como un intento de manejo democrático de la comunidad. Yo pienso también en los monasterios, que también en la iglesia medieval, básicamente, intentaron ensayar, probar modelos, pequeños sistemas de democracia directa, donde todo el grupo tiene posibilidad de intervenir, de fiscalizar, incluso de castigar a sus delegados, a sus designados, a los que manejan el poder. Pero sí hemos visto cómo la Iglesia muy pronto ha entrado en una deriva autoritaria a partir del momento en que la Iglesia se volvió una institución grande, poderosa, como el brazo derecho de los imperios occidentales. También ella ha caído en el patriarcalismo, en el clericalismo, y finalmente en esa famosa dialéctica que constantemente lucha contra la conciencia crítica democrática, que es el pacto dominante-sumiso, dominación, sumisión, autoridad, obediencia, etc. Creo que en este momento estamos asistiendo justamente al máximo nivel de incompetencia, volviendo al principio de Peter,
de la democracia representativa tal como ha sido construido, instituida, es el colapso progresivo de la conciencia democrática, porque en la medida en que el sistema está colapsando o ya no responde a sus objetivos fundacionales, la colectividad se desinteresa del sistema. Y hay como un fenómeno general de desinterés, de desconexión de la comunidad nacional con la política. La política es vista como algo podrido en sí, de por sí. Estamos muy lejos de lo que el Papa sueña, el Papa Francisco sueña en Fratelli Tutti cuando habla de la política como la forma más noble del amor. Estamos muy lejos de esto. Más bien presenciamos una confiscación, estamos en presencia de una confiscación del poder político, ¿no? La política se confisca, es un espacio, es un escenario confiscado por la delincuencia que están justamente conquistando el poder. Es la agonía, creo yo, del sistema democrático representativo electivo. Yo creo que es el mismo sistema de elección que está enfermo gravemente, ¿no? Si miramos las últimas elecciones en nuestro país, en el Perú, pero creo que sería igual en cualquier otro país de América Latina, prácticamente los últimos presidentes y congresistas han sido elegidos sobre un nivel de aceptación, de aprobación mínima. El expresidente Castillo tenía, creo yo, un máximo de 18% de aprobación. La señora Fujimori tenía, creo que 8 o 10%, no me acuerdo exactamente, pero esto no es representativo, ¿no? Y entonces finalmente por los juegos del sistema, la complejidad del sistema, finalmente estos no representados, no representativos, llegan al poder y lógicamente se olvidan del principio de representación. Yo creo que todo este sistema democrático está gangrenado, es una gran gangrena enorme a nivel moral, a nivel mismo del proyecto democrático, y sobre todo es interesante ver la dominación del referente económico. Ya no es el referente político que juega, sino el referente económico. Interesante ver cómo el Banco Central de Reserva en el Perú se ha mantenido totalmente independiente de las fluctuaciones políticas. Es un poco como si los profesionales de la economía grande, ¿no?, global, nos dejaban jugar en el patio de recreo, que eso sería la política, ¿no? El patio de recreo para los muchachos, mientras nosotros vamos manejando el mundo. También creo que la democracia tradicional, el sistema democrático, no la democracia, sino el sistema democrático occidental, ya no está pensado para una realidad global, mundial, extremadamente compleja, donde hay problemas totalmente inéditos, como los problemas del cambio climático, como los problemas de la migración, en fin, hay problemas tan inmensos que el pequeño sistema democrático tal como ha sido imaginado en el siglo XIX ya no da para eso. Segundo punto, ¿no? El primer punto era cómo estamos llegando al máximo nivel de incompetencia, el famoso principio de Peter aplicado a la democracia y un cuestionamiento desde la utopía, un poco ingenua, lo confieso, de la democracia directa. Volveremos a eso dentro de un momento. Paso a un segundo momento de mi reflexión, que se llamaría la vergüenza saludable. Vergüenza saludable. Creo que todas las grandes crisis políticas que estamos atravesando, pienso en Perú, pienso en Bolivia, pienso en Brasil, pienso en El Salvador, Nicaragua, México, ¿no? Podríamos aplicar lo que voy a decir a todos estos países con matices diferentes, por supuesto.
y es lo que llamaría la vergüenza saludable. Gracias a la comunicación universal en tiempo real, en la cual nos encontramos, ¿no? donde se puede visualizar en vivo los acontecimientos, ¿no? Ya es imposible ocultar la mentira, ¿no? La comunicación en tiempo real desnuda la mentira de todo el sistema, su inepcia, su carácter delincuencial de todo el sistema en el cual estamos imbuidos. Aun si también esta famosa comunicación puede crear falsas noticias y lo hace abundantemente. Pero finalmente, yo pienso, por ejemplo, en el señor Trump. Bueno, se dice que pronto podría estar encarcelado, ¿no? O sea, tarde o temprano, la mentira está como revelada, denunciada, ¿no? Pienso, por ejemplo, también en un caso muy inmediato nuestro, ¿no? Donde un periodista capta en video inmediato, al instante, a los habitantes de Ilave rescatando a los militares que se están ahogando en el río y inmediatamente un comunicado de las Fuerzas Armadas que dicen lo contrario y pueden incluso crear un Photoshop falso, ¿ya? Pero es esta realidad instantánea, ¿no? En tiempo real, devela, ¿no es cierto?, la vergüenza absoluta de nuestras realidades, ¿no? Estamos al desnudo a los ojos del mundo entero. Estas protestas han revelado la crudeza implacable del racismo entre nosotros, ¿no? Podríamos poner la bandera y que la bandera tape un poco el racismo, hoy día es imposible. La violencia de nuestra realidad, ¿no? Una violencia interiorizada, la ignorancia, una ignorancia fatal, fatal del otro, de la realidad del otro, incluso de la realidad del barrio que está a tu lado. Ahora que estamos con el ciclón Yaku, sí, se ha visto muy bien que también los desastres naturales pasan por una patria que no es la patria de los ricos, por si acaso. Bueno, a veces un poco en las playas, pero finalmente los afectados son los que están en los cerros. Y a estos, pues los que están en los barrios bonitos de las ciudades, pues no los conocen, es ignorancia fatal, violencia interiorizada, injusticia a la que nos hemos acostumbrado, en los cuales vivimos con ojos y orejas y boca cerrada. Vivíamos así, ¿no? Como los pequeños monos, ¿no? de los chinos, ¿no? Así, ¿no? Bueno, ya eso es imposible. Estamos calatos ante el mundo entero y de todas partes vienen entonces cuestionamientos a nuestras ideologías y prácticas que nos parecían de lo más normal. Pero en esta desnudez, en esta vergüenza, y por eso la llamo una vergüenza saludable, surge una nueva realidad. Acontece algo totalmente inédito en medio de la decadencia y de la vergüenza. Hemos visto en estos meses la nueva vitalidad de las culturas originarias, ¿no? Y una nueva vitalidad que viene de una nueva generación. Ya no es la generación de los pobres campesinos ignorantes que no saben hablar castellano y pobrecitos, ¿no? No, es una nueva generación que habla perfectamente castellano, por si acaso que lo sepan algunos que dudan, ¿ya? Que han estudiado a la universidad y que están conectando la tradición de sus comunidades con un proyecto de sociedad a nivel nacional y a veces más allá del nivel nacional. Es la primera vez, creo que lo dije la semana pasada, que vemos a los originarios y las originarias también, porque hemos visto también que es un surgimiento de la mujer.
el papel protagonista en estas protestas lo han tenido las mujeres originarias, son las que aparecieron a la palestra, que se pusieron delante, que hablaron, que protestaron con sus polleras y con sus hijos. Entonces es una nueva generación que revela la consistencia del sistema democrático directo de las comunidades andinas, ¿no? Una capacidad de convocatoria, una disciplina férrea, ¿ya? Una ética fiscalizadora, castigadora. ¿Cuántos comerciantes, por ejemplo, han sido públicamente castigados, alcaldes castigados, ¿ya? Por no entrar en un proyecto común? Y la novedad, y creo que sí es la novedad de la historia, nunca se ha visto a las comunidades indígenas tomar Lima, ¿no? Y protestar para un proyecto propio. ¿Por qué? ¿Por qué las comunidades querían la cabeza de la presidenta y el cierre del Congreso? Simplemente porque en lógica de democracia directa de las comunidades, cuando tú no cumples, cumplir es el verbo fundamental de la democracia directa, te castigan, simplemente te castigan. Ahí ha habido un malentendido impresionante entre dos concepciones de la democracia. Entonces, esta vitalidad inédita, les confieso que me sorprendió, esta vitalidad inédita de la democracia directa andina, rejuvenecida y capaz de pensar el mundo desde una juventud académicamente formada y unas mujeres conscientes, ha derrumbado muy pronto el discurso encubridor, ¿no? De que están pagados por la mina ilegal, que ahí están los terroristas. No ha habido ninguna prueba de este tipo y más bien lo que se mantiene hoy es el surgimiento de un nuevo proyecto de sociedad. Entonces, es una vergüenza saludable, porque esta desnudez del sistema tradicional revela una nueva posibilidad, una nueva utopía. A partir de ahí quiero confrontarme entonces con el Evangelio y esta vez me voy a quedar con los relatos de la resurrección. Quizás los relatos de la resurrección sean como una parábola de esperanza. Si nos ponemos a pensar, Jesús fue un provinciano galileo, ¿ya? Y Galilea era tan despreciada y tan alejada de la capital como pueden ser los quechuas o aymaras del sur del Perú, ¿ya? Pero bueno, ese Galileo, motivado por el profeta Juan Bautista, subió a Jerusalén para ser crucificado, ¿no? De cierta manera hay como un proyecto de ir a Jerusalén, en San Lucas en particular, subir a Jerusalén, que se parece mucho a lo que aconteció últimamente en el país. Y este Jesús con su grupo, es un grupo muy chiquitito por si acaso, se confronta con un sistema político y religioso completamente corrompido y carcomido. Un templo, una religión carcomida por la corrupción y la complicidad con el poder imperial, ¿ya? Y un imperio cínico y sin escrúpulos, ¿no? Y lo vamos a ver en el propio juicio de Jesús. La historia de Jesús y la historia de la primera comunidad es un fracaso. No hay fracaso más grande en la historia de la humanidad que la crucifixión del Nazareno. Como también se puede decir que el movimiento último de los indígenas del sur del Perú ha fracasado. Fracasó, ¿ya? También el proyecto evangélico fracasó. El reino ha sido vencido por la coalición entre el imperio romano y la religión. Y esos son fenómenos que en la historia se han repetido muchas veces, el silencio
del templo el pacto oculto entre religión e imperio romano en este caso. Y el relato, la narración de la resurrección, aparece como un triunfo improbable de un fracaso. La resurrección es el triunfo de un fracaso. Y para comprender ese triunfo del fracaso, insisto en esta expresión porque tiene mucho que ver con lo que pasó últimamente, ¿no? El triunfo del fracaso. Para entender ese triunfo, Jesús convoca a sus discípulos en Galilea. ¿Ya? Me verán en Galilea. Hay que retornar entonces a esta experiencia fundacional de la comunidad cristiana que justamente es el ensayo del reino como alternativa al sistema político-religioso podrido en el cual la comunidad, con el cual la comunidad estaba confrontada. Yo sé que es una lectura circunstancial y coyuntural, ¿no? O sea, la resurrección como triunfo del fracaso de unos provincianos que quieren proponer otro proyecto de sociedad que es el reino, el evangelio. Termino reconectando esta lectura de los relatos sinópticos, ¿no? No tanto el relato de Juan, sino los relatos de los tres, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Termino reconectando esos relatos de fe, de esperanza, de utopía cristiana, creyente, con la realidad nuestra. ¿No sería acaso el momento de retornar a la Galilea originaria? Me van a decir que soy nostálgico. Eh, puede ser, ¿no? Yo pienso que lo originario es una de las posibilidades, pero creo que de toda manera, de donde estemos, cualquier sea la realidad cultural y social del país donde estemos, es importante volver a la fuente de nuestra propia tradición. Sin tradición no hay memoria ética. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo en el país, en nuestros países. Sin conciencia de la tradición, no hay memoria ética y por lo tanto la ética desaparece y la democracia se vuelve un botín de los delincuentes, para los delincuentes. Entonces, mi propuesta es volver a nuestras propias experiencias de tradición, no es una nostalgia, por eso me fascina ver la juventud universitaria indígena en primera fila. Me parece impresionante ver a las mujeres empoderadas en primera fila de la reivindicación de un nuevo proyecto de país, ¿no? Entonces, sí, mi punto de vista es desde el lugar donde estoy, pero yo creo que se podría hacer exactamente el mismo ejercicio evangélico desde las tradiciones de las propias Galileas, ¿no? La Galilea de Brasil, la Galilea de Nicaragua, la Galilea de Bolivia, de donde estén, ¿ya? Pero yo hago el ejercicio desde nuestra propia realidad, ya que vivo en el mundo aymara. Desde la lectura apocalíptica, ya hace mucho tiempo que pienso que la etapa de la historia humana que atravesamos es apocalíptica. Saben que el Apocalipsis tiene también dos vertientes. Uno es el derrumbe total de todo referente, social, político, religioso, ético, todo se derrumbe. Ese es el Apocalipsis. Pero al mismo tiempo ese derrumbe es una revelación. En inglés, Apocalipsis es revelación, ¿no? Cuando digo vergüenza saludable, hablo en categorías apocalípticas, ¿no? Entonces, desde la perspectiva apocalíptica en la cual nos encontramos, todos los referentes nuestros han desaparecido. Hay que pensar en una nueva Jerusalén, como habla el Apocalipsis de San Juan al final, ¿no? Hay que pensar una nueva Jerusalén desde Galilea,
y a la vez desde el cielo, ¿no? Si ustedes se refieren al Apocalipsis, la Nueva Jerusalén baja del cielo, pero también es fruto de un retorno a los valores fundamentales del pueblo que se habían olvidado completamente, perdido. El vigor sorprendente de la democracia directa en nuestro país a nivel de las comunidades originarias me parece como algo como la Galilea nuestra para una nueva ciudadanía, ¿no? Pero lo pueden pensar, lo repito, ¿no? Desde otros lugares donde pequeñas comunidades están practicando una verdadera democracia directa. En esta democracia autoconvocada no existe ni elecciones ni delegación representativa. No hay liderazgo individual comprado. Todos los miembros de la comunidad están implicados, algunos designados, fiscalizados, sancionados por la propia comunidad. Creo, pero puede ser una utopía de un viejo amante del Perú. Creo que es el momento de repensar el país, nuestros países, desde las tradiciones originarias, desde los pequeños focos de ética social que todavía están presentes, ¿no? Y aquí en el Perú, este mundo originario postmoderno, ¿no? Encabezado ya no por los campesinos de antaño, sino por la nueva juventud formada, por las mujeres, por las organizaciones sociales. Hay como ahí una fuerza de resistencia, de convocatoria, ¿ya? Irresistible. Creo que se puede reconstruir lo grande a partir de lo infinitamente pequeño. Hay que partir de lo pequeño, desde lo pequeño, y desde ahí pensar grande. Y termino con una referencia a la sinodalidad de la que nos habla el Papa Francisco. Yo creo que la propuesta de sinodalidad es también un intento de regresar a lo primitivo de la iglesia, la manera como se manejaban las comunidades en el tiempo de los hechos de los apóstoles y de las comunidades pospascuales, la comunidad de Pablo, la comunidad de Juan, ¿no? Como aparecen las cartas de Juan, ¿no? La sinodalidad es como un intento de volver a la tradición primogenia, ¿no? La tradición fundadora de la iglesia, para intentar en esta iglesia universal reconstruir una verdadera comunidad desde pequeños focos de democracia directa creyente. Quizás en otro momento me dedique más detenidamente a lo que podría ser una iglesia sinodal.